Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo para nuestro devocional diario. Sean todos bienvenidos, damos toda la gloria a nuestro Padre Dios, al glorioso Espíritu Santo y a nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Padre, en esta hora te queremos dar gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias por tu palabra, porque estamos escudriñando las Escrituras, porque en ella encontramos testimonio de ti. En esta hora queremos alimentar nuestro espíritu con este pan del cielo, con esta palabra gloriosa. Direcciónanos por medio de tu Espíritu Santo, y a cada persona que llega a este devocional, bendícele. Señor, alumbra el entendimiento para que ellos puedan recibir la revelación del cielo. En el nombre de Jesús, amén. Hemos estado estudiando la carta del apóstol Pablo a Gálatas y la hemos denominado el pasaporte a la libertad. Y hoy nos corresponde estudiar Gálatas capítulo 3, versículos 6 en adelante. Pero yo quiero antes hacer una pequeña introducción. Veníamos hablando de cómo en la iglesia de Galacia había un conflicto no pequeño, porque la gente estaba mezclando la ley de los mandamientos de Moisés, es decir, la ley de Dios entregada a Moisés al pueblo, eran los mandamientos de la ley de Dios, pero tenían una vigencia, y lo estaban mezclando con la gracia de Dios, porque es que hay que entender que la Biblia nos enseña que había el antiguo pacto y el nuevo pacto. El antiguo pacto era con la ley de Moisés, la ley de Dios dada a Moisés, pero el nuevo pacto viene a partir de Jesucristo, su muerte en la cruz y resurrección, y comenzamos a vivir una nueva dispensación, un nuevo tiempo, un tiempo de gracia, de salvación, no por obras, sino por fe. Pero había mucha confusión en la gente de aquel tiempo, como hasta el día de hoy, porque la gente decía, es increíble que nosotros podamos sencillamente ser salvos solo por creer en Jesús, solamente eso. Y Pablo les decía sí. Y entonces, para darle a entender a los judíos, que eran muy conservadores y lo son hasta hoy, de la ley, y a los fariseos y a toda la gente de aquel tiempo, entonces el apóstol Pablo les explicó el origen de la gracia desde el punto de vista del Antiguo Testamento. Y por eso es que tenemos que abrir bien nuestros ojos para entender esta palabra. Gálatas capítulo 3, verso 6, dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Tenga en cuenta, mi querido hermano, que Abraham vivió como 400 años antes de la ley de Moisés. En otras palabras, Abraham no vivió bajo la ley. Y sin embargo, él, cuando Dios lo llamó, le creyó a Dios. Y esa acción de creer le fue contada por justicia. Repito, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Es decir, usted que es de fe, yo soy de fe, somos hijos por fe de Abraham a nivel espiritual. Verso 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, recuerden que los gentiles son todos aquellos que no son judíos, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. O sea que Dios se anticipó en bendecirnos a nosotros a través de nuestro padre Abraham, si podemos llamarlo así. Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Verso 9. De modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente
Abraham. Si usted es de fe, usted es bendecido con el creyente Abraham. Yo soy de fe, soy bendecido con el creyente Abraham. Y Abraham no vivió bajo la ley, sino que fue justificado por la fe. Y es lo que ocurre hoy en día exactamente. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Aquí hay una doctrina muy importante. El apóstol Pablo nos está enseñando que todas aquellas personas que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. O sea que hoy en día nosotros tenemos la oportunidad, uno, de ubicarnos debajo de la gracia de Dios, o dos, ubicarnos bajo la ley de Moisés, la ley de Dios dada a Moisés. ¿Nos ubicamos debajo de la gracia o nos ubicamos debajo de la ley? Si nos ubicamos debajo de la ley, tenemos que depender de las obras de la ley. Haz esto y vivirás. Y tenemos que cumplir toda la ley, porque si usted infringe un solo mandamiento, entonces usted sencillamente será condenado a muerte. Por otro lado, si nos ubicamos debajo de la gracia, aquí somos salvos por fe y no por obras, teniendo en cuenta que hubo uno que cumplió toda la ley, se llama nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, y Jesucristo nos ha redimido de la maldición de la ley. O sea que el mensaje para usted hoy es, querido hermano y amigo, ubíquese bajo la gracia de Dios y no dependa de las obras de la ley, porque dice Gálatas 3:10 que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Y usted no puede vivir más bajo maldición, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y si estamos bajo la gracia de Dios, ¿por qué muchos quieren hoy vivir bajo la ley? Cumpliendo mandamientos de hombres, cumpliendo guardar los días, por ejemplo, el día sábado, o muchos quieren cumplir tantas cosas que han sido tan difíciles de cumplir. Tenemos que salirnos bajo esa maldición y entender que la ley tuvo su ciclo y hace parte del antiguo pacto. Y hoy en día no estamos bajo el pacto antiguo, sino bajo el nuevo pacto. Y el nuevo pacto lo trajo Jesucristo. Él es la gracia. Versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Así que, mi querido amigo, mi querida amiga, a partir de hoy, usted no busque justificarse por la ley ni por lo que usted haga o deje de hacer. Usted a partir de hoy tiene que entender que usted es justificado por la fe en Cristo Jesús. Y no es por las obras que yo haga o deje de hacer, sino por lo que Jesucristo ya hizo por ti e hizo por mí. Por eso es que adoramos a Cristo. Por eso es que amamos a nuestro Señor y Salvador. Él es nuestro Rey, Él es nuestro Redentor. Él se ofreció en propiciación, por expiación de nuestros pecados. Él mismo se sacrificó, Él mismo era la gracia de Dios. Él es el regalo de Dios para toda la raza humana. Versículo número 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Nunca se le olvide esto. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito es todo aquel que es colgado
en un madero. Jesucristo nunca hizo maldad. Jesucristo nunca cometió pecado. Jesucristo nunca tuvo errores, pero Él cargó sus errores, cargó sus maldades y mis errores, mis faltas, mis pecados y tus pecados. Él los cargó en la cruz del Calvario y allí se hizo maldición. Y cuando Jesús se hizo maldición, cumpliendo después toda la ley, o antes mejor, antes de la cruz cumplió toda la ley, luego fue y clavó el acta de los decretos que había contra nosotros. El acta de los decretos es la ley. Y dice la Escritura, versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles somos nosotros, que no somos judíos, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Le explico esto y termino. Dios hizo un pacto con Abraham 430 años antes de la ley. Ese pacto que Dios hizo con Abraham, de en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, nos cobija a nosotros por fe. Y ese pacto no lo invalidó la ley. La ley fue dada para el pueblo de Israel después de la salida del pueblo de Israel de Egipto, camino a la tierra prometida, hasta que llegó Cristo. Cuando Cristo llegó, ahí terminó la ley. Y ahora vivimos por gracia. Y el pacto que Dios hizo con Abraham está vigente y nos cobija a nosotros. Y cuando Jesucristo viene y trae el nuevo pacto, es el pacto de la gracia. Es prácticamente el mismo pacto que Dios hizo con Abraham. Es igual, por fe. Ahora nosotros debemos no mezclar más la gracia y la ley. O usted es de la gracia o usted es de la ley. Si usted es de la ley, está bajo maldición, porque la ley dice que si usted infringe un solo mandamiento, usted se hace culpable de toda la ley. Pero si usted acepta a Cristo en su corazón y vive por gracia, usted es salvo por fe y no por obras de la ley. Que Dios sea iluminándonos nuestro entendimiento para cada día entender que la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue una obra completa, absolutamente magnífica, obra terminada. Hoy usted y yo somos salvos por la gracia de Jesús y no por ley. Señor, te damos gracias. Una vez más te adoramos. Vamos entendiendo con la guía del Espíritu Santo que ese pacto que tú hiciste con Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, nos cobija a nosotros. Gracias, gracias Señor. Te amamos, te adoramos. Hoy nosotros hemos decidido caminar de la mano con Cristo por fe y por gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos, un abrazo para todos. No olviden suscribirse. Suscríbase a nuestro canal y activen la campanita y compártale a otros de este devocional. Mañana, Dios mediante, estaremos con todos ustedes. Un abrazo. Hasta pronto.